Hola Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? Bien. Bueno, como decías, ha sido una semana con muchas novedades. Eh, Tal como adelantamos el programa pasado, se conoció efectivamente que las negociaciones para reestructurar la deuda en moneda extranjera que fue emitida bajo legislación nacional, efectivamente logró un grado de adhesión muy elevado, prácticamente 99%. Esto, sin lugar a dudas, es una buena noticia y como consecuencia de ello, bueno, el primer efecto que ha tenido es que una de las calificadoras, Standard Poor's, subió la calificación de Argentina, la calificación de los bonos, mejora la posición de los bonos, aunque todavía falta un camino bastante largo para recorrer. Si uno lee con cuidado el comunicado de Standard Poor's, donde se eleva a categoría CCC+, en el mismo comunicado se dice de que, bueno, la futura evolución dependerá, y lo voy a ver textualmente, dice: esperamos que el gobierno gire completamente su enfoque hacia iniciativas para impulsar el crecimiento, reducir la inflación, financiar un déficit fiscal aún alto y manejar las presiones cambiarias. Bueno, obviamente esto nosotros lo hemos señalado varias veces, y en el camino de cerrar el frente externo diría que todavía falta, también lo hemos mencionado, la renegociación de los plazos de los 44.000 millones de dólares que debe Argentina al Fondo Monetario Internacional, probablemente intentando acceder a un programa de facilidades extendidas, y también alguna deuda que ha quedado allí para saldar con el Club de París. Bueno, lo concreto es que esta noticia es una buena noticia, el aumento de la calificación. Seguramente, bueno, nosotros estamos grabando a la siesta, cuando salga la noche ya estará el dato de cómo les fue a los bonos, porque en realidad no hay datos del día lunes, porque en Estados Unidos era feriado. Estados Unidos festeja el día de trabajo en un día diferente a la mayoría de los países del mundo. Y entonces era feriado, de manera tal que no hubo negocios, pero bueno, hoy ya habrá alguna información y casi seguramente se verá una recuperación de los bonos, y además vamos a ver en algún momento una reducción del riesgo país, que es probable que sea muy importante. Además, JP Morgan ha informado que va a incorporar los nuevos bonos, y seguramente eso va a significar una caída en el indicador de riesgo país. Pero bueno, lo concreto es que todavía el frente externo tiene sus cuestiones, y una cuestión que preocupa mucho es el tema del tipo de cambio, del dólar. ¿Qué pasa con la brecha? Por estas horas hay ciertas versiones, alguna desmentida por el ministro, que dice, bueno, como el Banco Central viene perdiendo reservas, ha perdido más de 1.100 millones de dólares de reserva en el mes pasado, y en el primer día de agosto tuvo también una gran cantidad de compras de dólar ahorro, y como las reservas líquidas, netas, obviamente la estimación varían entre 4 y 6 mil millones de dólares, que es muy poco. Claro. Entonces, la versión dice, bueno, ¿qué va a hacer con el tema de la compra de dólares? Quisiera hacer una breve referencia a cómo fue la historia del cepo, porque a veces, digamos, nos olvidamos. En el año 2011, Cristina Fernández de Kirchner puso por primera vez una restricción fuerte, digamos. Yo estoy seguro que si le preguntáramos a los televidentes cuánto estaba el dólar en el momento en que se puso la primera restricción, que era que había que demostrar capacidad para pagar, digamos, solicitando una autorización de AFIP, estoy casi seguro que nadie se acuerda que el dólar valía 4 pesos con 25. Y se puso esa restricción y que supuestamente el sistema le iba a permitir comprar hasta un 40% del ingreso. Después eso se bajó hasta un 25%, después hasta un 20%. Lo concreto es que nunca estuvo muy claro cómo era que el sistema resolvía, porque había muchas dudas respecto de que eso se manejara de manera discrecional. Poco tiempo después se dijo, no, mire, no le vamos a vender dólares para viajes. Y con lo cual era una restricción distinta. En el 2012 se creó, seguramente lo tenemos presente, el dólar turista. Es decir, todo lo que se gastara en el extranjero o se comprara con tarjeta, le cargaban primero un 15%, después un 20%,
terminó en un 35%. 35. Bien, en 35%. En el 2014, en enero, el último año que estaba la presidenta Fernández, allí apareció, digamos, el cepo, digamos, en la forma en que todos lo tenemos presente, que era decir, bueno, usted va a tener una restricción para comprar dólar para ahorro. Esa restricción del cepo que puso Cristina desapareció en diciembre del 2015 cuando Macri resolvió unificar el mercado cambiario y levantar el cepo. Pero antes de irse Macri, antes de dejar el gobierno, después que perdió las elecciones en diciembre, instaló nuevamente un cepo. En octubre, después de las PASO, dijo, bueno, podemos venderle hasta 200 pesos por persona por mes. El nuevo gobierno que asumió en diciembre de 2019 puso una restricción un poco más severa y además agregó al cepo le agregó este impuesto, digamos, que se conoció como impuesto solidario, 30%. Sí. Ahí llegamos. Bueno, ¿qué cosa más puede hacer el gobierno si está preocupado por la brecha? Yo diría que allí hay por lo menos 5 cosas distintas que puede hacer, no es una sola. La primera de ellas sería decir, bueno, volvamos al permiso. O bajemos, otra alternativa sería decir, bajemos a $100, y otra alternativa sería decir, no le vendo nada. Esas 3 variantes son variantes de endurecer el cepo. Ahora, si eso ocurriera, lo más probable es que lo que sucedería es que la brecha se ampliaría, porque muchas personas que están accediendo al mercado de 200, a lo mejor se irían al blue, o algunos que están comprando en el mercado los $200 y hacen esa operación que en el argot dicen puré, toman esos $200 y esos $200 pasan a formar parte de la oferta del blue. Si yo suprimo esa posibilidad, es altamente probable que el blue crecería más y la brecha se aumentaría. De manera tal que por eso creo yo que el Ministerio de Economía es una alternativa que ha desechado, aunque seguramente ha habido alguna discusión con la gente del Banco Central, que es la que tiene el estrés todas las mañanas de cuando abre el mercado encontrarse con un mercado que le demanda dólares. ¿Tiene otra opción para reducir la brecha? Sí, también ha sido sugerida, es decir, con estos bonos de la deuda reestructurada, parte de esos bonos son del Central, parte también tiene la ANSES, la posibilidad es decir, vamos a bajar la brecha vendiendo bonos. Ahora, esa opción, que la puede llevar adelante el gobierno, sin lugar a dudas, es una opción que dura un tiempo. Es decir, ¿por qué? Porque bueno, hay un momento que los bonos se me pueden terminar y entonces vuelvo a la situación anterior. Tiene otra opción que para preservar sus reservas, que es lo que trata de hacer el Banco Central. Cuando dice pongo un cepo o vendo bonos, es para no vender dólares. La otra opción es sí vender dólares, pero hacerse de esos dólares vendiendo oro. Es decir, en las reservas del Central hay una determinada cantidad de oro y podría vender algo de ese oro, hacerse de dólares para tratar de hacer, digamos, bajar la brecha. Bueno, eso no sé, también es un problema que dura cierto tiempo, no sería muy recomendable como señal tampoco. Ayer un amigo me decía, no, bueno, me dice, pero eso sería como ir a la casa de tu mamá, robarle las joyas e ir a venderlas. El gobierno no puede hacer, digamos, pretender de que el Central hiciera eso. Nadie lo recomienda. Nadie lo recomienda. Hay otra medida más a mano, que es utilizar el swap de monedas con China. El swap de moneda con China, que sería un procedimiento relativamente sencillo, pero tiene un costo. Ese swap tiene un costo que está en torno al 7%, o sea que no es digamos, una alternativa gratuita. Y finalmente hay otra posibilidad que yo le he mencionado, que me parece que el gobierno debería estudiarla, creo yo, con cuidado, que es desdoblar el mercado cambiario. Tiene sus problemas, obviamente, desdoblar el mercado cambiario. Un problema que obviamente tiene es que las empresas, si yo pongo un dólar financiero, las empresas que están endeudadas van a ver afectada su patrimonio. O sea que allí habría que ver cuál es el procedimiento para compensar eso, si se juzga necesario.
También es cierto que tener el mercado desdoblado puede dar lugar a maniobras que tiendan a canalizar dólares por el mercado más caro, digamos, medidas típicas de subfacturar exportaciones o de sobrefacturar importaciones, pero eso también podría ocurrir ahora y después ser canalizada en el mercado marginal. ¿Qué quiero decir con esto, con estas 5 posibilidades? El gobierno tiene muchas alternativas, pero es claro que son alternativas que lo que va a hacer el gobierno es ganar tiempo. Es como si estuviera, podríamos decir, usar la figura de comprar tiempo. ¿Para qué? Para en ese periodo poder avanzar rápidamente con las decisiones que tiene que tomar para garantizar que esta escasez relativa de dólares no sea tan severa. ¿Y qué es lo que es eso? Eso es, por un lado, negociar con el Fondo Monetario Internacional, hacer una negociación para despejar los vencimientos desde 2022 en adelante, y por otro lado, digamos, hacer más sustentable la política cambiaria, bajando el nivel de déficit. El ministro ha dicho que el año que viene vamos a tener 4,5 puntos de déficit primario. Uno podría pensar que a pesar de que el gobierno puede apelar a financiamiento en el mercado local, que de hecho ha hecho colocaciones, eso le permite al gobierno no tener que emitir tanto. El mes de agosto ha sido una prueba de que ha bajado mucho la asistencia al tesoro, con lo cual obviamente hay menos necesidad de emisión. Ahora, de todos modos, hay algunos vencimientos el año que viene, mínimos en comparación a las obligaciones que tiene Argentina, pero a lo mejor son entre 2.000 y 2.500 millones de dólares, que el gobierno los tiene que conseguir de alguna manera, y la manera de conseguirlo es tener un buen resultado en la cuenta corriente del balance de pagos. Y para lograr eso, tiene que lograr fomentar las exportaciones y tener un tipo de cambio competitivo. Yo diría que en materia de tipo de cambio, yo no diría que está atrasado el tipo de cambio. Lo que sucede es que el tipo de cambio efectivo que reciben, por ejemplo, los exportadores del complejo sojero, obviamente es a $1 de 56 pesos, 55 pesos. Por eso es que Culfas acaba de decir, bueno, tenemos que exportar más. Y yo creo que en eso el gobierno está bien orientado. En lo que no está claro, y acá voy a lo que vos comentaste, con lo cual cierro el comentario, lo que no está claro, en realidad, es cómo va a ser el gobierno. ¿Cuáles son esas medidas tantas veces anunciadas? Tendremos que esperar el presupuesto para ver cuál es la mirada que tiene sobre el déficit fiscal y sobre el tipo de cambio, que seguramente va a aparecer allí la estimación que el gobierno tiene para el tipo de cambio promedio 2021. Pero hasta que eso ocurra va a seguir habiendo cierto grado de incertidumbre. Y si hay algo que ha quedado claro después que el gobierno reestructuró la deuda, tanto en moneda extranjera como la deuda en moneda nacional, que recordás que la reperfilaron, o la deuda emitida bajo ley argentina o bajo ley extranjera, ese éxito de adhesión del 99%. Si hay algo que está claro, es que todavía no hay confianza. Porque vuelvo a decir lo que he dicho en otra oportunidad. Si el tipo de cambio no está trazado, ¿la brecha a qué se debe? Pues la brecha se debe básicamente a 2 componentes: incertidumbre más desconfianza. Hasta que eso no se supere, y va a ser difícil porque las decisiones que va a tener que tomar el gobierno para garantizar un sendero de cierta razonabilidad fiscal y cierta prudencia monetaria, es probable que le signifiquen un costo político, y hay que ver si el gobierno está dispuesto a aceptarlo.